ahí está, preparando la transmisión. Ahí está, bueno, buenísimo. Ay, qué susto. Bueno, ahí va. Buen día. Buenos días, disculpen la demora, estábamos con una dificultad técnica. Creo que hay Buen algún día. micrófono abierto. Ahí. Antes de arrancar, ¿podemos silenciar los micrófonos? Gracias. Bueno, ahora sí. Buen día a todos. Estamos hoy en una nueva clase del curso Psicoanálisis y Hospital. Queremos agradecer, como siempre, al Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Tobar García, que nos permite sostener este espacio de transmisión y de formación, sobre todo de transmisión del psicoanálisis en el ámbito del hospital. Hoy, bueno, también al Departamento de Enlaces que nos facilita la conexión de Zoom para que podamos encontrarnos. Hoy nos va a acompañar para la clase Elena Levy-Yeyati. Elena es miembro de la EOL y de la MP, fue AE de la EOL entre los años 2017 y 2020. Psiquiatra, practicante en el Hospital Alvear entre 1993 y 2009. Autora de los libros El DSM en cuestión, La casuística de Lacan, del cual es autora y compiladora, y autora de Lectura de los primeros escritos de Jacques Lacan sobre psicosis, además de varios artículos. La clase de Elena del día de hoy la ha titulado Juicio clínico y construcción del caso analítico. Como hacemos siempre en la dinámica, vamos a escucharla a ella y después vamos a dejar un espacio para preguntas, para la conversación, ¿sí? Elena. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Se escucha bien. Bueno, gracias por la invitación a Psicoanálisis y Hospital. Una aclaración, el libro, lectura sobre los primeros escritos de Lacan está en prensa, no está publicado todavía. Bien. Empiezo a hablar, así nos queda tiempo para conversar. Se escucha bien, ¿no? O sea, no me preocupo por el volumen. Se escucha bien, cualquier cosa, si se abre algún micrófono o si hay algún problema, yo te aviso. Muy bien, muchas gracias. Entonces voy a introducir esto de lo que les voy a hablar. El relato de casos individuales se opone o se diferencia de la investigación estadística de poblaciones. La época imprime cambios en la clínica y en la práctica. Es cierto, y debemos ayornarnos, pero si se afirma que el psicoanálisis tiene éxito,
es porque a pesar de las transformaciones en los modos de dar cuenta de esa clínica y de esa práctica, hay conceptos y modos de razonamiento que permanecen. El relato de casos, el caso por caso, es un modo distinguido de ese razonamiento. He aquí un modo de investigar propio del psicoanálisis bajo transferencia que proporciona detalles y sutilezas enseñantes que mediante las investigaciones cuantitativas no se alcanzan a circunscribir. Cada vez que un practicante se quejaba cuando presentaba a un paciente diciendo no se hace preguntas, no se pregunta nada, Germán García explicaba que los pacientes no se hacen preguntas, que la pregunta es lo que constituye al sujeto, lo que encarna el sujeto, que no es la persona del paciente, que esa pregunta es indirecta, la deduce o la infiere el psicoanalista. Es un trabajo del razonamiento del analista. Por lo tanto, cuando se relata un caso, hay que probar que el caso elegido se organiza en torno a aquello con que se responden las preguntas analíticas con las que el expositor orienta su relato. Son preguntas que se hace a sí mismo, son preguntas subjetivas, también son preguntas con las que interroga el material y también son preguntas que le dirige al paciente. Entonces voy a centrar el trabajo del hacerse preguntas sobre el analista mismo. La presentación de un caso es entonces una demostración, es una prueba que responde a las preguntas que se pudo hacer. Es una prueba de sus hipótesis. Podemos ir desglosando lo que digo hasta acá o lo que va surgiendo de lo que digo hasta acá a propósito de la construcción del caso. Por empezar, el caso se debe organizar, se construye, lo construye el que lo relata, es decir, el practicante. Se debe organizar siguiendo cierto método de razonamiento que es analítico. Es un método de razonamiento que no es la historización lineal ni de la vida ni de la cura, lo que no significa que prescindamos completamente de la historia, o de la vida, o de la cura, o de algunas partes de ello. El caso construido, ya que no es un hecho en bruto, muestra o demuestra una idea o una hipótesis o una suposición del practicante. En tanto practicantes, sí, psiquiatras o psicoanalistas, nuestras ideas tienen que tener relación con un saber general, sea esto una regla, un principio o un concepto. La transferencia, la repetición, el tipo de síntoma, son ejemplos de esas reglas o conceptos analíticos generales. Ubicar una generalidad es la vía para abordar lo singular. Es decir, que si no ponemos nuestras preguntas a trabajar en relación con reglas, conceptos o principios o definiciones generales, la singularidad per se no emerge. En dicho contexto, dicho esto, como desgloso así, grosso modo, lo que es construir un caso y la relación entre lo general y lo singular, el caso construido entonces gira en torno a interrogantes que pueden agruparse en dos grandes tipos de interrogantes. Los interrogantes clínicos y los interrogantes éticos. Los interrogantes clínicos, por ejemplo, ¿cuál es el motivo de consulta? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿En qué datos se confirma nuestro diagnóstico, nuestra interpretación? ¿Cuál es el síntoma bajo transferencia? Esos son los interrogantes clínicos que nos hacemos. Los interrogantes éticos, técnicos o de dirección de la cura,
son interrogantes a propósito de qué orientación en la experiencia se despeja de nuestra interpretación del caso, en qué plano tienen efecto nuestras interpretaciones, dónde encuentra la transferencia al analista. Bien, esto es para introducirnos en el tema, en las cosas de las que vamos a ir hablando. Por lo tanto, el otro punto que sigue es el juicio clínico y la vía para orientarnos frente a lo singular. Siguiendo una sugerencia de Miller, de Jacques Alain Miller, en un artículo, en una conferencia muy importante que dictó y que se conoció como El Ruiseñor de Lacan, siguiendo su sugerencia, voy a avanzar una idea que conecta el juicio clínico con el juicio reflexivo en el sentido kantiano para intentar esclarecer el juicio clínico. Kant llama juicio a la facultad de relacionar el caso concreto, lo particular, con un universal, lo general. En la crítica de la facultad de juzgar, Kant sienta las bases de dos formas de juicio. El juicio, donde lo general se da a priori y constituye lo particular, es un tipo de juicio propio del conocimiento lógico-matemático, y el juicio llamado reflexivo, reflexionante o juicio de gusto, que es cuando solo se nos da o cuando primero se nos da lo particular, la experiencia del mundo sensible, que es propio del juicio de las ciencias empíricas y de la apreciación artística, por eso se llama también juicio de gusto. Después, si quieren, volvemos sobre eso. Entonces, resumiendo, tenemos juicios donde primero se da lo general, que determina la constitución de un objeto formal, y juicio reflexivo, donde primero se da lo particular del mundo sensible, que no está determinado por una definición general a priori. Entonces ese mundo de las cosas sensibles es un caos, o parece un caos. Eso es lo que deberá, sobre aquello sobre lo que deberá reflexionar el juicio reflexivo, para mostrar que no es un caos, que hay una lógica, que esto está articulado de cierta forma. La facultad de juzgar reflexivamente, solo voy a hablar del juicio reflexivo, no voy a decir nada del juicio determinante a priorístico, ¿no? La facultad de juzgar reflexivamente implica la adquisición de saber articular, un saber articular que no se obtiene por medio del conocimiento o del estudio, sino por el razonamiento práctico, y por eso nos contamos casos. Juzgar es relacionar el caso concreto con un universal, sea este principio, concepto o regla. Juzgar reflexivamente consiste en que, dado un particular, dado lo contingente del mundo sensible, que parece caótico, se trata de encontrar luego para él un universal, una regla que lo haga inteligible y que no estaba antes predeterminando el funcionamiento de ese particular. Esta forma del juicio, les digo esto todo junto, pero lo voy a explicar parte por parte. Esta forma del juicio, en lugar de decir lo que el objeto es, manifiesta una reacción del sujeto, una especie de vuelta de la conciencia sobre sí mismo en ocasión de la presencia del objeto para meditar sobre este. Fin de la cita kantiana. Si quieren las leo otra vez y ahora los digo cómo entiendo esto llevado a nuestra práctica, ¿no? Lo leo otra vez.
Esta forma del juicio reflexivo, en lugar de decir lo que el objeto es, manifiesta una reacción del sujeto, una especie de vuelta de la conciencia sobre sí mismo con ocasión de la presencia del objeto para meditar sobre éste. Aclaremos lo siguiente, el sujeto del que se trata acá es el practicante. Todo lo que estoy contando hoy, a propósito de juicio clínico y de razonar sobre casos y construir casos, gira en torno al razonamiento, a la reflexión, a la conjetura del practicante. Entonces, el juicio clínico o del practicante que reflexiona analíticamente cuando prepara un caso para el control o para presentar en un ateneo o en una jornada o incluso cuando para sí mismo trata de pensar su lugar en la transferencia, el juicio del practicante no está centrado en decir lo que su paciente, el objeto de su análisis, es. No está centrado en decir lo que el paciente es. Esto es lo que se confunde con tener que diagnosticar automáticamente, porque se asume erróneamente que lo general, que son los diagnósticos, por ejemplo, definidos en teoría, dicen a priori lo que el caso, el paciente, es. Por el solo hecho de ponerse a analizar, introduciendo preguntas en el material, el practicante manifiesta, retomando la expresión kantiana, una reacción subjetiva. Es la subjetividad del practicante de la que estamos hablando. Entonces, por el solo hecho de introducir preguntas en el material, el practicante manifiesta una reacción subjetiva, una especie de reflexión, y si ustedes quieren introducir ahí los 3 tiempos lacanianos de ver, comprender, concluir, es el trabajo lógico que debe hacer el analista. Entonces, introduce una especie de reflexión en ocasión del caso que se plantea como tal para su análisis. Esa reflexión es el producto de un trabajo de investigación y de tanteo, de comparaciones, de búsqueda, de conjeturas y descubrimientos sobre el así llamado material que de otro modo resultaría caótico. Por ejemplo, me llama la atención o llama la atención que a veces se presentan casos que no se comparan con ninguna definición general. Supónganse que se da un diagnóstico y se comparan los casos, o sea, se habla del caso y no se trabaja sobre esa definición general diagnóstica que se ha dado. A mí me llama mucho la atención. Es como si fuera el diagnóstico solo fuera un nombre y no importa cómo se lo ha definido históricamente. O la otra cosa que se puede hacer o que se puede hacer en la presentación de un caso o en el relato de un caso y que muchas veces no se hace, son las comparaciones entre casos. Es la comparación entre casos particulares. Ir de lo particular a lo particular. Ya no solamente buscar lo general para ese particular, comparándolo, vamos a ver cómo, sino que comparar casos semejantes entre sí pero diferentes en algún punto. Entonces, esa reflexión es el producto de un trabajo de investigación y de tanteo, de comparaciones, de búsqueda, de conjeturas y descubrimientos que de otro modo, descubrimientos sobre el material que de otro modo resultaría caótico o súper singular. O sea, parece siempre que estamos encontrando algo que nadie vio, cuando en realidad nos estamos reencontrando cada vez con figuras o problemas clínicos que muchos colegas o autores de los que han dado cuenta, ¿no? Como ven, no estamos hablando del yo no pienso de la situación analítica que es correlativo del acto del analista. Este juicio reflexivo es un momento que está fuera de esta situación, está en otro contexto,
es cuando preparo un caso para el control, para presentar en un ateneo, en una jornada, o incluso, como les decía, para repensar cuando estoy sola mi lugar en la transferencia. El recurso tan cuestionado al ordenamiento histórico, descriptivo, biográfico o cronológico de un caso obedece en parte a que la gente, los clínicos, los practicantes, se apoyan en la historización, en ese modo de historizar, que aunque no es un ordenamiento de tipo analítico, no deja de ser una suerte de ordenamiento. O sea, que a veces, o sea, cuando uno ya no sabe cómo ordenar el caos del material, lo ordena cronológicamente o históricamente. Histórica en la vida del paciente, cronológica en la vida de la cura, digamos, en la secuencia de las entrevistas, de las sesiones. Bien, quiero ilustrar un poco esto para aflojar el mundo así tan, la dimensión tan epistémica de lo que digo. Quiero como llevarlo un poco a la experiencia con dos casos de Lacan. Uno, que es un caso que podemos ver cómo lo ilustra ese tipo de interrogantes clínicos que le decía, vieron que decía que los relatos de casos pueden organizarse en torno a dos grandes tipos de interrogantes clínicos, tipos de interrogantes éticos o técnicos. Tipos de interrogantes clínicos, entonces, es este ejemplo que les voy a dar de un primer Lacan, de un Lacan psiquiatra que ya mostraba su gusto por la singularidad, pero sin dejar de ponerlo en relación con una definición general. Los psiquiatras Falret y Laseg a fines del siglo XIX introdujeron el término folia de para describir un tipo de psicosis compartida, conocida por varios nombres en la psiquiatría europea del siglo XIX, locuras simultáneas, impuestas, comunicadas, locuras de a dos, delirios de a dos. Siguiendo la descripción clásica, esta condición implica que un miembro primario, considerado el activo, se enferma primero y desarrolla un delirio que luego impone en un segundo individuo considerado pasivo. El sujeto pasivo es tanto sumiso como sugestionable y no padece una verdadera psicosis, sino que está enfermo de un modo reflejo o por la vía del contagio. Por esta razón, cuando se lo separa del enfermo primario y dominante, según esta doctrina clásica, el delirante secundario abandona sus ideas locas. No se crean que esto es tan viejo. Si ustedes van a los DSM, van a encontrar esta definición mucho más trivializada, mucho más acotada, pero van a encontrar la misma definición. Después, si quieren, podemos hablar de eso, pero lo que quiero decir es que esa es la definición general de lo que es una locura de a dos. Una definición general y clásica. Entre los primeros escritos de Lacan se encuentra un artículo que publicó Jacques Alain Miller el año pasado en una compilación de textos inéditos de Lacan llamado Premier Écrit. Premier Écrit son primeros escritos de Lacan, es una compilación de textos de Lacan psiquiatra escritos entre los años 1928 y 1935. Dentro de estos escritos está uno llamado Folie simultanée, locuras simultáneas, que está por traducirse. Es un artículo que Lacan escribió con su jefe de servicio, que era Claude, Henri Claude, y con un colega, Pierre Migaud. Así que es un artículo que, si bien está escrito con dos colegas, Miller dice es un artículo, es un texto lacaniano. Es un texto lacaniano porque, o es un escrito lacaniano porque retoma o vemos en ciernes, en los inicios del Lacan psiquiatra, ideas que va a persistir como lacanianas más allá de esa época.
En los primeros escritos de Lacan entonces se encuentra este texto llamado Locuras simultáneas, que son trabajos donde aborda centralmente el problema de la locura de a dos. Lacan y sus colegas en este texto presentan dos casos de delirios de a dos parejas, madre e hija, las Robb y las Gold, que contrarían la doctrina clásica del contagio mental que les definía antes. La originalidad, la singularidad de los casos reside en la independencia casi completa de los contenidos delirantes entre los miembros de cada pareja delirante, que incluye la crítica recíproca. Lo que el trabajo demuestra es un cuestionamiento a la idea de contagio, que surge en la contingencia, es decir, en lo que las enfermas dicen. Además, los casos relanzan la pregunta por el diagnóstico de psicosis de cada una de esas integrantes de la pareja psicológica, es decir, cuánto podría curarse el hecho de separarlas, cuánto si, no, si se trata de dos psicóticas que están madre e hija, que deliran con contenidos diferentes y que no se puede demostrar quién es la inductora, quién es la inducida, y que la separación no necesariamente las mejora, o sobre todo, por empezar, suponiendo que la inducida es la menos loca, digamos, la menos grave en cuanto a los pasajes al acto. Pero entonces el trabajo pone en cuestión a partir de contingencias, de haber encontrado casos, contingencias de la práctica clínica de estos psiquiatras que encuentran que de golpe tienen casos de enfermas que contrarían o desconfirman una teoría general. Eso es un modo de presentar un caso que evoca mucho el de, ¿se acuerdan? El de una teoría, una enferma paranoica que contraría la teoría de la paranoia de Freud. Era así el título, nunca me lo acuerdo bien. Eh, mm, entonces, en ambas parejas psicológicas de estas locuras simultáneas se observa que madre e hija se contradicen una a la otra. Se observa entre ellas un trato agresivo, a veces brutal, sobre todo de reprimendas de la hija hacia la madre, que parecen ser intentos frustrados de separación, donde finalmente lo que prima es el odio-enamoramiento, para decirlo con un término muy posterior. Los ejemplos son sujetos que finalmente no se pueden separar, a pesar de la brutalidad de lo que habita la relación o el lazo. Los ejemplos muestran que en estos casos la locura de a dos, en estos casos de locura de a dos, los sujetos no comparten un único delirio, y así la doctrina clásica resulta desconfirmada. Lacan retoma este tema en la tesis y dice que la doctrina del contagio no explica jamás los delirios de a dos, que es imposible distinguir entre, dice Lacan, ¿no? Ahora cito a Lacan. O sea, que parte de lo que le enseña un caso que contraría una teoría general. Dice, es imposible distinguir entre el presunto sujeto inductor cuya eficacia sugestiva radicaría en sus capacidades superiores o en algún estado afectivo mayor. Pero que nos quedamos tranquilos que le iban a pasar. Ya está. Debería silenciarse Ya César, para lo ¿no? que viene. Exacto. Ah, perdón, me silencié. Ahora estoy. Entonces, no, que Lacan retomará en su tesis, seguirá profundizando qué le enseña este caso particular. A propósito, ahora va a ir un poco a seguir cuestionando la teoría general del contagio, diciendo que
es imposible identificar quién es inductor, quién es inducido, que la separación no necesariamente los mejora, eh, y que, bueno, por eso no puede sostenerse esta tesis general. En un movimiento donde vuelve de lo particular a lo general a modo de inducción, de una rectificación teórica. Y expresa así que tales locuras ni son tan simultáneas ni sus delirios son tan convergentes. En lugar de contagio, hay que hablar de psicosis familiar. El caso de las Robb y las Golb se organiza no mediante la historización biográfica de las enfermas, sino a través de la relación de sus síntomas con las descripciones generales a las que contrarían. Lo que ocurre con las Robb y las Golb es una contingencia, la contingencia que los psiquiatras estos no encontraron un contenido delirante común, que no puede ser explicada por los conceptos establecidos clásicamente. Por lo tanto, debe formularse para el caso otro concepto general que lo haga inteligible. Es decir, habrá que dar cuenta, y acá empieza la invención, de cuál es la naturaleza de la relación comunicacional, entre comillas, entre ambas delirantes. ¿En qué consiste el lazo que explicaría la transmisión de la psicosis o la identificación al síntoma? Ya avanzo 40 años en la enseñanza de Lacan, ¿no? Pero ven cómo son interrogantes que abre un caso relatado en su particularidad para los que Lacan no busca encajarlo en la teoría general, sino que busca cómo entenderlo a partir de formas sobre las que va conjeturando hipótesis que podrían dar cuenta de lo que produce ese fenómeno clínico. El fenómeno de que dos psicóticas convivan hasta el punto de hacerse la vida imposible, o a pesar de hacerse la vida imposible, dos psicóticas convivan y sin embargo, o sea, se hace la vida imposible y sin embargo conviven compartiendo algo cuya naturaleza no sabemos qué es. Eso es una conjetura fuertísima y que llegará hasta el final de la enseñanza de Lacan a interrogar la relación de Joyce con su hija Lucía. O sea, esto lleva lejos. Cuando los casos no encajan con la generalidad, no hay que forzarlos para que encajen, pero tampoco hay que divorciarlos de la generalidad, hay que interrogar con el caso la generalidad y dejarse un lugar para lo nuevo que puede surgir de ahí. Más bien hay que pensar entonces un principio, un concepto que vuelva al caso, un nuevo principio o concepto que vuelva al caso inteligible en su atipicidad, en su singularidad. Pero, al menos es mi idea, lo singular no está divorciado de lo general, sino que se localiza a partir de él, de su distancia, de aquello con lo que no concuerda. Bien, esto es lo que enseña, o lo que hoy nos enseña, digamos, un ejemplo clínico de Lacan sobre un caso, ¿no? Después tengo otro, decía que había otro tipo de casos de Lacan que nos enseñan sobre la dirección de la cura, la ética. Aquí presentaré el ejemplo de una orientación en la experiencia que se despeja a partir de una construcción de Lacan. Es un ejemplo que van a encontrar en Función y Campo de la Palabra. En un ejemplo clínico que se ha dado en llamar viñeta por su brevedad, Lacan enseña mucho sin decir demasiado. Les leo lo que dice Lacan. En Función y Campo, no recuerdo la página, dice, experimentando en un momento, está hablando de un paciente, ¿no? O empieza a hablar de un paciente.
Experimentando en un momento lo que se ha llamado nuestras sesiones cortas, hemos podido sacar a la luz, en cierto sujeto masculino, fantasías de embarazo anal con el sueño de su resolución por cesárea, en un plazo en el que de otro modo todavía habríamos estado escuchando sus especulaciones sobre el arte de Dostoyevsky. Fin de la cita. Ven que no tiene más de 4 líneas el ejemplo, ¿no? ¿Qué hace Lacan al contar su caso de este modo? Diagnostica que la obsesivización de la cura por parte de la ortodoxia psicoanalítica está al servicio de la resistencia al psicoanálisis. Explica que para tratar ese impas es preciso alterar la cronometría establecida de antemano de las sesiones. Testimonia de su experimentación con ese tiempo variable y muestra una mutación subjetiva en su analizante que responde con una formación del inconsciente, con un sueño. En suma, Lacan pasa de la selva de un relato a la demostración de la eficacia de la transferencia en un ejemplo muy breve. Lacan pasa de la narrativa descriptiva o histórica, que en general nunca usó, sea una historia de vida o una historia descriptiva de un análisis, a ejemplificar acerca de la eficacia del acto analítico. Si ustedes quieren, pasa del modo exhaustivo de monográfico de Mé, tal vez sería más justo decirlo así. Lacan pasa de esa narrativa exhaustiva de Mé a ejemplificar acerca de la eficacia del acto analítico con una viñeta como las que acabo de leer. Pero no pasa eh, pero no pasa por un golpe de inspiración, sino que porque reflexionó sobre una serie de problemas que consideraba síntomas de la práctica de su tiempo. Eh, Fue cancelado el audio. No se está escuchando. no se destraba en un... Listo, Sí, ahí está. ¿no? Pasa que Sí, sí, si hay... ahí cerró. Ahí sí. Entonces, Lacan pasa de la narrativa exhaustiva de Mé, que no por exhaustiva para mí no es valiosa, pero bueno, es otro tiempo de Lacan, pasa a ejemplificar acerca de la eficacia del acto analítico de este modo. Pero no pasa de por un golpe de inspiración. Lacan viene reflexionando sobre una serie de problemas de la comunidad analítica que consideraba síntomas de la práctica de su tiempo, verdadero analista de escuela, sin escuela, con asociación. Reflexionó sobre una serie de problemas que consideraba síntomas de la práctica de su tiempo y se formó una hipótesis o conjetura. Entonces, vale decir que antes del acto en sesión de la interrupción de la sesión en un tiempo breve, Lacan juzgó, o sea, reflexionó, produjo esta clase de juicios reflexivos a propósito de qué es lo que está pasando. Lacan actúa de cierto modo en la sesión, pero en función de una interpretación que él tiene, que él se hizo. La contingencia es la ocasión en que decide cortar la sesión del paciente del que está hablando. El tacto es el modo elegido para introducir su acto. Es decir, el tacto quiere decir que hay que saber cuándo introducir el corte de ese modo. Bueno, entonces, ¿qué enseña todo esto? Estos dos ejemplos, estos dos tipos de ejemplos de casos construidos por Lacan. El racionamiento analítico, el juicio analítico, introduce la idea de que las partes no son un conglomerado de elementos separados que se juntan, sino que un caso es un conjunto de elementos que se adecua a un fin, lo que le da una significación de conjunto.
Proponer una interpretación ordenadora es darse un modo de indagación como por tanteo que no encapsula ni encierra al individuo que tenemos enfrente en una clase general, sino que nos permite interpretar cómo funcionan en ese caso ciertos, por ejemplo, síntomas. Se trata de usar signos en función de una orientación supuesta, remitiendo el sentido a lo que viene, no a lo que ya está. Recuerden que las preguntas freudianas por el sentido del síntoma, por ejemplo, son dos. ¿Desde dónde y con qué finalidad? Es decir, ¿para dónde va esto que le pasa? ¿Cuál es la finalidad? Y desde cuándo le pasa, por supuesto, ¿no? ¿Desde qué contexto? Bueno, eso no quiero irme por ahí. Se trata de usar signos en función de una orientación supuesta, remitiendo el sentido a lo que viene, no a lo que ya está. Incluso el movimiento freudiano de lo que es la interpretación de hacer consciente lo inconsciente es, de alguna manera, lo inconsciente es un porvenir del análisis, no es algo que está en calidad de sustancia mental determinando las acciones, sino que la lógica del Nachtraglich, de la posteriori, de la resignificación, es un poco el movimiento ese del que estoy hablando. Entonces, se trata de usar signos en función de una orientación supuesta, remitiendo el sentido de lo que viene, no a lo que ya está, remitiendo el sentido a lo que viene, no a lo que ya está. Es una orientación de lo que está en función de lo que aún no está. Desde este enfoque, los síntomas ya no son signos con un significado dado previamente, como en la definición clásica de la locura de A2. Entre las expresiones empleadas por Freud, bueno, acá cito como alguna cuestión en Freud que justifica por qué elijo esta vía para hablar de lo que es construir un caso, ¿no? Entre las expresiones empleadas por Freud a propósito de la interpretación de un caso clínico, encontramos que cuando analiza el resultado de sus hallazgos, sueños, fragmentos históricos, síntomas, Freud los pone en relación con una hipótesis o con hipótesis teóricas, escena primordial, complejo de castración, es decir, lo pone en relación con conceptos generales que él ha construido. Y emplea ahí, cuando hace este trabajo de conectar lo particular de ese sujeto soñante o sintomático y lo pone en relación con un concepto general de su teoría, emplea un lenguaje que incluye aspectos subjetivos del analista, tal como el analista observa, percibe, aprende, así como cuando hace razonamientos complejos que proceden por tanteos y meditaciones, como verán en construcciones en análisis. Cuando hablamos de construcciones de casos, tenemos que acordarnos que hay un artículo de Freud que se llama Construcciones en análisis, que trabaja todo el tiempo sobre la subjetividad del analista, sin usar estas palabras. Aunque no solo trabaja sobre eso, pero trabaja teniendo en cuenta ese polo de la pareja analítica. Cuando Freud realizaba entrevistas, bueno, dejo a Freud un rato para, si tenemos un poco más de tiempo para charlar. El estudio inicial de Lacan sobre la creación de prototipos es otro ejemplo muy interesante sobre el modo en que Lacan entra en la singularidad, el modo en que Lacan cuenta casos, no reuniendo elementos desagregados en una suerte de conglomerado, porque están todos escritos en la misma página, sino que Lacan reúne en una idea, en una figuración ideográfica, en una figuración gestáltica, Lacan reúne un movimiento del sujeto del que quiere dar cuenta. Eso es M. Eso es la paranoia de autocastigo, resumida genialmente en dos palabras. Eso, ¿por qué lo digo? Porque a mí me parece que a veces
nos cuesta reunir en una figura o en una idea o en un par de ideas lo que es lo medular del caso que queremos presentar, y se nos presentan en realidad problemas desagregados o separados. Entonces se habla del cuerpo. El cuerpo presenta, yo qué sé, por ejemplo, el sujeto está el paciente está muy preocupado por el cuerpo. El cuerpo se le aparece por todos lados. Siente que en la multitud le falta el aire, que el suelo se le mueve bajo los pies, que le duele la panza, el cuerpo, En fin, manifestaciones somáticas de angustia. Eh, Angustia hipocondríaca o angustia neurótica, no importa, son manifestaciones somáticas de angustia que pueden leerse mejor a partir de una figura de conjunto. Por ejemplo, ¿por qué no sería mejor que hablar de manera dispersa sobre el cuerpo, en este ejemplo que doy, hablar de que se trata de un sujeto histérico con un anudamiento insuficiente que se expresa en una fragilidad subjetiva que lo sume en una dependencia material del otro parental, donde el cuerpo es una de esas manifestaciones subjetivas, donde sus manifestaciones corporales responden más a una relación, a una dificultad, a una insuficiencia en el anudamiento, pero donde el tema no es el cuerpo. Me parece que el tema es la figura que a lo largo de su historia, la historia que contamos nosotros a otros analistas, ejemplifica este caso. Porque si no nos quedamos centrados en escuchar solo lo que dice del cuerpo, pero la persona está en un actualismo de algo que no tiene narrativa. O sea, hay que meter al caso en una narrativa analítica. Bueno, como vieron, como habrán visto, casi no hablé de lógica al hablar de construcción de caso, pero porque me parece que estas nociones que están más cerca de la experiencia nos permitirían entender qué quiere decir una lógica de la construcción del caso. Bien, hasta acá es lo que quería decir. Bueno, ahí abro mi micrófono. Bueno, muchas gracias, Elena. Bueno, vamos a trabajar como siempre. Si alguien quiere, puede levantar la mano o abrir su micrófono y preguntar. Pueden hacer las preguntas en el chat. Y ahora vamos a leer si hay preguntas de la gente que está participando por Facebook, la pueden escribir en el muro que las vamos a leer también. Pensaba, Elena, te escuchaba recién que, bueno, lo difícil que es poder articular los casos de esta manera, ¿no? Donde a veces sí nos pasa que, o al menos a mí, que uno se enreda en este contar toda la novela del paciente y se hace complicado, pero también no solo es interesante o importante para poder transmitir o hablar con colegas, sino que la construcción de ese caso en estos términos también tiene que ver con cómo va, digo, tiene una influencia en cómo va avanzando el caso, ¿no? En cómo uno puede seguir interviniendo. Claro, hay distintos momentos, ¿no? Me parece que una cosa es cómo uno lleva el material al control. A veces también depende de los tiempos de formación, depende de la urgencia subjetiva que tenga el que va a supervisar, no sé. Depende de un montón de cosas la manera en que lleva su caso al control, por ejemplo, pero en el control es un lugar donde se permite llevar el caso como te salga.
por así decirlo. Porque lo que llevas es algo que a veces te excede, te sobrepasó, lo que dijiste, lo que no dijiste, la urgencia, el acting, pasaje al acto, sobre todo cuando trabajamos con pacientes graves o incluso cuando no sabemos qué es. A veces es el bochorno del analista frente a cuál hubiera sido la interpretación que tendría que haber hecho cuando me callé. Bueno, muchas cosas se llevan al control, entonces uno lo lleva un poco neuróticamente, digamos, como va el análisis, por algo se llama análisis de control. Este, y, pero bueno, aclarado esto y aclarado también los tiempos de formación de cada uno y la manera de llevar los casos, el tema es cómo se presentan los casos públicamente. O sea, cómo podemos orientarnos para hacer presentaciones en jornadas, ateneos, entre colegas, que incluso entre colegas de otras vecindades, ¿no? O sea, los abogados, los psiquiatras, los trabajadores sociales, eh, eh, digo otras vecindades, más allá de la analítica, ¿no? O sea, cómo contar un caso de una manera que se pueda captar de qué estamos hablando y no quedar hablando solos, porque la jerga nos permite saber que cuando se dice el cuerpo, no sé, la verdad yo no sé qué se dice, creo que se dice algo medio loco, pero no sé mucho más. Eh, entonces, nos obliga a tener que hablarle al otro, o sea, de alguna manera creo que estos enfoques llevan al analista a obligarse, a darse una disciplina de hacerse escuchar por otros, hacerse entender por otros, no hablar en una jerga que otro no pueda seguir. Por supuesto, siempre habrá algún tecnicismo que se escapa, o o por qué vamos a hablar de esto, digamos, ¿no? ¿Cuál es el interés de hablar de esto? Pues alguien de otro discurso puede decir eso, pero sí, creo que si se toma este sesgo reflexivo, se toma el sesgo de enseñar, enseñarnos entre nosotros y enseñar a otros. Y la otra cosa, creo que sí, que tiene una incidencia, esto me parece que es lo que enseña a la larga, ¿no? La práctica del control, a la larga te lleva a tener como una incidencia sobre el caso de otra manera. Eh, bueno, eh, de una manera, ¿cómo decirlo? Más segura, si querés, ¿no? Estar como analista más seguro frente a lo que uno está, aunque no sepa frente a, o sea, aunque siempre está ese margen de indeterminación enorme, que es la contingencia, la incertidumbre, lo que no está, este, me parece que una figura de conjunto te da como una presencia más segura, más tranquila, más sosegada frente a tu analizante o a tu caso. Bueno, el caso no es el analizante, ¿no? Pero en la situación analítica. Sí, sí, nosotros nos pasa, o por lo menos a mí, ¿no? En una clínica que a veces con la psicosis en la infancia o en la adolescencia, en casos muy graves que se puede tornar como lento o esos tratamientos que uno no sabe qué hacer, en general tratamos de decir, bueno, escribámoslo, pongámoslo en Ateneo, porque esa instancia, además del control, la instancia de intentar escribir un caso muchas veces tiene el efecto de relanzar el tratamiento, seguramente más del lado del analista, ¿no? Porque uno le pone, pero eso, bueno, también digo, aparte después lo que es la presentación de enfermos, pero el escribir para presentar me parece que siempre tiene también un efecto sobre el caso que es súper interesante.
Tenés una función, Silvina, que si querés levantar la mano. Sí, pero no la encuentro, Ah, la toco y no me sale, entonces por eso usé la clásica. Eh, Pensaba, recordaba una clase que a veces yo la suelo usar porque doy clases en alguna introducción, de una clase, de la primer clase que dio Diana Rabinovich en la Vuelta a la Democracia, en lo que fue su cátedra de psicoanálisis de escuela francesa, que habla de el psicoanálisis, ética y racionalidad, así se llama, ¿no? Y habla un poco esto de articular esto, lo general con lo particular y la construcción de lo singular como tres situaciones interesantes para la construcción del caso. Y lo que recordaba era algo que ella remarca, que la construcción del caso no es sin el analista, ¿no? Un poco esto que vos estabas planteando. Y esto lo recordé, ¿no? Pero la cuestión, me quedó resonando lo de la construcción de la presentación del caso, que no es una ficción, no es el escribir ficción, que vos no tenés que dejar por supuesto nada, porque el que la lee no entiende nada. Hay que tirar puntas para que el lector construya aquellas cosas que tampoco le vas a presentar todo para que construya aquello que no está, pero también lo importante que es los interlocutores que tenemos, que no es lo mismo hablar entre analistas, donde también uno da por supuestas cosas que no sé, las creemos, pero a veces no las sabemos tanto, eh, que con otros colegas de otros campos, que tenés que tratar de mostrar algo, digamos, la diferencia, digamos, porque si no repetimos o vamos como engrosando lo que dicen otros discursos o dándole consistencia a ese discurso y no decimos otra cosa. Pero lo que me gustó y me hizo pensar, y a ver si estaba por ahí, ¿no? Que esta cuestión de no ese caso largo, sino la viñeta, ese instante, me hizo pensar un poco a la clínica orientada por lo real, ¿no? Donde es ese instante, ese corte, ese momento, eso más eh, casi hasta fugaz que parece, ¿no? Que hay que captarlo ahí. No sé si estoy bien orientada o es algo que me pareció a mí. pero, ¿cuál es tu duda? Si digamos, si la presentación del caso como viñeta está relacionada con la orientación por lo real, la clínica, la última clínica, digamos, donde ya no es el cuento, el relato, la historia, sino más bien eso más puntual, no sé cómo llamarlo. Está en el medio, porque Función y Campo es del 53. Entonces Lacan está en pleno periodo estructuralista, y en pleno descubrimiento del interés de los significantes para ordenar, eh, para pensar el psicoanálisis. La orientación por lo real está cada vez que uno baja algo de lo que dice del psicoanálisis a la práctica, o a lo que hace en la práctica. Eh, y en cuanto a ese caso, a ese ejemplo, creo que su brevedad no nos tiene que confundir con que debemos tener esa velocidad del rayo que tiene la demostración de Lacan. Es un relámpago lo que hace. Es una iluminación que es un relámpago respecto de lo que quiere decir. Pero eso es el genio de Lacan en su relación con su forma de comunicar el psicoanálisis. Eh, yo trataba de mostrar cómo en 4 líneas hace todo lo que hace y no he sido todo no me he extendido todo lo que uno puede extenderse sobre lo que muestra en ese ejemplo, ¿no?
Gracias. Pero sí, hay algo breve en la orientación lacaniana, en la enseñanza lacaniana o en la tendencia que tenemos, que creo que cada tanto hay que replantear, o sea, tanta brevedad al final a veces no ayuda, digamos, ¿no? Hay que también crearse contextos en los cuales desarrollar las ideas que están condensadas en esa brevedad, como cuando elaborás o analizás un sueño, ¿no? El sueño tiene una brevedad que no es más que un renglón, su contenido manifiesto del sueño, pero la elaboración del sueño, el trabajo de análisis del sueño puede llevar sesiones. Sí, obviamente no pensaba la brevedad como una generalización, sino todo lo contrario, digamos, ¿no? Como hay que llegar a ser, poder llegar a ser breve, creo que es como un trabajo larguísimo, ¿no? Y que no es algo así como una fórmula. Exacto, estoy de acuerdo. Sí. Eve, ¿querés abrir el micrófono? Sí, ya lo abrí, gracias. Ay, No, pensaba en lo de la importancia de la brevedad por una, vos dijiste que era, digamos, el camino reflexivo al escribir, pero también tiene que ver, aunque sea en la comunidad nuestra, una cuestión ética de cuidar la privacidad de ese paciente, la importancia de lo breve, que sin extenderse en el caso, porque puede ser también un caso relacionado con alguno de nuestros propios pacientes, o sea, también el punto ético, ¿no? Es importante. Y, y lo de la brevedad, digamos, del corte, me parece interesante porque a veces nos podemos equivocar, lo vamos a saber solo lo del corte, donde si tenemos digamos, un orden, qué es lo que estamos, hacia dónde apuntamos, que también creo que en algún momento a veces olvidamos eso y no debería ser así. El método que propone Freud, cómo guiarnos, y después también Lacan, bueno, buscando los puntos importantes, bueno, localizando fantasmas, objetos, bueno, eh, esa forma de orientarnos. Y pensaba, cómo llegar nosotros mismos a nuestro propio análisis a través de, sí, lo que decía Silvina, de ir orientándonos, por ahí lo pensaba en mi propio análisis, por lo real, de ir quitándole, digamos, los significantes que ya no se unen a otros significantes, ¿no? Lo pensaba que lo de la sesión corta desde ese lugar. O sea, dos formas de pensar la sesión corta, como depende del momento del análisis, como decías, momento de ver, de comprender y de concluir en qué momento estás. Uno o nuestros pacientes, ¿no? Lo pensaba desde ahí. Dos posibilidades para el tipo de sesión corta. No sé, son preguntas que me hago. Bueno, también está, bueno, sí, yo tomaría esto de la confidencialidad en el relato del caso, o sea, Lacan es explícito, dice, si no cuento casos es porque me ha pasado más de una vez que en el público estuviera alguien que se reconoció en lo que dije. Y entonces Lacan ha contado muy pocos casos fuera de las presentaciones de enfermos, donde no es que contaba casos, sino que hacía hablar a gente Hacía que hablar. No, sí, voluntariamente ahí quería hablar. no se callaba ahí, nos hacía hablar y iba a lo puntual, que a veces nosotros nos dicen, no, y cuando lees los casos de él decís, iba a lo puntual, no se privaba de preguntar realmente. Bueno, es muy importante la palabra hacer preguntas. Claro, Hacer preguntas. Son las preguntas que el analista se hace, las que hace y las que le hace hacerse al paciente. Es decir, el que introduce la pregunta, lo que se dice interrogar el material,
interrogar el síntoma, interrogar la historia con la que viene armada, interrogar, abrir algo que viene como una significación ya establecida y cerrada, es un trabajo nuestro. Es muy difícil, es un trabajo difícil porque no se Sí, pregunta cualquier cosa todo el tiempo. No se pregunta por la significación de las palabras, algo que diga un neologismo y uno dice cómo, eh, pero sí. eh, Y la, para dejar ese tiempo posterior de trabajo del paciente, esa puntualidad para permitir después descubrir en la interpretación, en la precu, de si produjo o no efecto, ¿no? Desde allí, ubicarnos desde allí, como practicantes, ¿no? Del psicoanálisis. bueno, Para también mí, uno, o sea, hay cosas que se han dejado de preguntar. sí, yo me doy cuenta de eso, sí. Se ha dejado de preguntar Tenemos- por la novela edípica, se ha dejado de preguntar por los sí, padres, por la sí, historia sí, infantil. sí, Tal vez ustedes que están en el sí, Tobar, o no sé si están todos pero bien, tienen más como presente, digamos, lo infantil, pero en general vos escuchás que se interroga poco eso. ¿Por qué sí. alguien se llama como se llama? Yo trabajo con niños, entonces no dejo de lado, no puedo Claro, dejar de lado, trabajo con niños, entonces no puedo dejar de lado. Pero sí, en general con el adulto por ahí se dejó de preguntar, es cierto eso. Hay como una modalidad, como una moda de momento. Pero creo que, bueno, los últimos libros que Miller está trayendo es como volver un poco atrás. Este, la pregunta por el fantasma, por ejemplo, hay un montón de cosas que se habían dejado y no, te orientan, realmente te orientan. Bueno, me encantó, me gustó mucho tu clase, gracias, Elena. Bueno, no sé si alguien quiere hacer otra intervención, hacer alguna otra pregunta. Pensaba, Elena, esto que vos decías, perdón, ahí retomé una nota que hice al principio de la clase, lo que vos nombrás como juicio reflexivo, se puede pensar como esta cita, sí, la cita del seminario 22 de Lacan, que dice que el analista es al menos dos, el que interviene soportando el acto y el que da cuenta de su acto, sí. totalmente, claro. Ok, bien, bien. No, pues me lo anoté para preguntar, ahí le reencontré. Buenísimo. Claro. Bueno, qué bien que lo encontraste, porque ahí tenés cómo llegás a formular eso. Mm, ¿Cómo haces para entender eso si no desplegás todo esto? claro. Si no se toma como demasiado coloquialmente o como demasiado caprichosamente. Me parece que hay como, como una epistemología atrás de esa reducción de Lacan. El analista Ujú. es al menos dos. Que creo que está respaldada en esta clase de ideas. Sí, sí, esto también que no es, digo, además de preguntar, tampoco uno puede preguntar cualquier cosa en cualquier momento, ¿no? Digo, a mí por lo menos me pasa mucho de tener esta clínica con pacientes graves que hablan muy poco y que a veces uno se ve como tentado a empezar a preguntar arbitrariamente cualquier cosa para llenar, para hablar, para que, y como hay que ser también me parece muy cuidadoso con eso, o a contar, ¿no? Como en este querer hacer hablar. Bueno, me parece, por ejemplo, ese es todo un tema, el tema de cuando el paciente no habla, que es un tema tan propio de la gente que hace una clínica de la psicosis, ¿no? Cuando el paciente no habla, ¿qué hacemos nosotros?
Por suerte, Melanie Klein escribió lo que hacía cuando un paciente no hablaba, cosa que toma Lacan en el escrito, en el seminario, en su primer seminario sobre el caso Dick. Entonces, pueden remitirse no solamente a Lacan y lo que dijo Lacan de lo que dijo Klein, sino a lo que dijo Klein sobre el caso Dick, y al trabajo de interpretación analítica de esta analista genial, que introduce o enchapa el sentido analítico, para causar algún tipo de cadena asociativa, de monólogo, de hacer arrancar, digamos, el decir de su paciente, ¿no? Nunca nos tenemos que olvidar de los ejemplos clásicos también, clásicos del psicoanálisis, porque creo que también hay como un horror de caer en el problema del sentido, como una... No, me gusta hablar de los prejuicios de nuestro campo, que son síntomas, que más que facilitarnos, a veces nos dificultan la práctica. Y para eso hay que volver un poco así como Lacan vuelve a Freud, hay que volver a los clásicos del psicoanálisis para ver cómo te las ingenias cuando cuando no había psicofármacos, cómo hacían, cuando las internaciones no tenían la complejidad que tienen ahora. Bueno, son muy enseñantes esos registros, esos testimonios de casos construidos por analistas que trabajaron con esa clase de pacientes. Y creo que ese es todo un tema para la gente que trabaja con psicosis, o sea, el miedo de no saber de qué se trata el sentido en psicoanálisis. Porque no se trata de la cancelación, porque es políticamente incorrecto hablar del sentido. Se trata de entender cuál es el sentido del que se tiene que servir un analista, donde hay momentos en que el sentido tiene que venir de él, porque el paciente es mutista. Entonces hay que hacer, estoy diciendo el sentido, asumiendo que no sé lo que quiere decir el sentido para ustedes. Tengo una idea de lo que es el sentido para mí cuando digo esto, pero Los que que es trabajamos con niños, los que trabajamos con niños y son posibles psicosis, nos pasa eso. No podemos dejar de lado a Melanie Klein. O sea, hay toda una historia, o sea, que es rescatable, porque tenés un niño que no habla y, como decía Jimena, también hasta dónde, cómo podés, o sea, te haces miles de preguntas. O sea, y de a poco, bueno, creo que la misma práctica te va dando lugar a ver cómo, por dónde entras, pero esto de otorgarle significantes que no tiene en un punto, estás introduciendo a veces algo de eso, pero no hay más remedio. O a través del juego, cómo entras. Ahí sí es el caso uno por uno, porque cada uno te va enseñando algo diferente. Es realmente, ahí lo descubrís, ¿no? Ese uno por uno. No sé, a mí me pasó eso. Eh, y por ahí la duda me pasa como a Jimena, por ahí con el paciente psicótico que no tiene significantes y que se queda callado, sí, me cuestiona mucho. siempre uno tiene, bueno, no, eso no importa, otro día. Creo que hay que hacer un curso sobre el sentido Sí, del es un psicoanálisis. tema, es todo un tema Claro. a trabajar. Elena, Anotamos el sentido y psicoanálisis. Elena, yo estaba, perdón, ¿se escucha? Sí, No, pensaba en relación a esto que traían las chicas y esto que planteaste vos, ¿no? De los casos que no encajan y de ver cómo los interrogamos y pensar nuevos conceptos, la dificultad de eso en nuestro campo, como para ser rigurosos en la invención de esos nuevos conceptos, ¿no? Me pareció como para que quede ahí
titilando eso, porque es verdad que la mayoría de casos que vemos no terminan de poder abordarse por los parámetros clásicos, digamos, pero cómo no perder la rigurosidad en esto, ¿no? También. Bueno, me quedó dando vueltas. Se escuchó muy entrecortado, Romy, perdón. No sé si Elena pudo. Capté algo del principio sobre el problema de mantener rigurosamente la relación con el psicoanálisis en pacientes que no se analizan solos, digamos. Este, Sí, como lo son. no tengo buena señal. Nada, lo traía en relación a esto que habías marcado vos de ver la invención de nuevos conceptos en aquellos casos que cuestionan la teoría y no encajan, ¿no? Como en estos casos que tenemos a diario en el hospital que no encajan, como ser rigurosos también. Era como el punto que me quedó ahí dando vueltas. Ningún caso encaja, salvo, salvo los analistas complacientes que están en su análisis clínico, que creen que Claro. encaja porque conocen, pero eso es una inautenticidad total, ningún caso encaja. Pues esa es la idea del juicio reflexivo. Claro. Tenés primero lo particular, que es el caso que no encaja con lo general, y a partir de ahí tenés que plantear una hipótesis que dé cuenta de algo, para dónde va este caso. ¿Cuál es el sentido de lo que trae este analizante, ¿no? Ningún caso encaja. Yo creo que nunca un caso es la aplicación de la teoría. No tiene que serlo para nosotros. Básicamente, es metodológico esto que yo digo. Ningún caso encaja quiere decir no tiene que ser típico nadie. En psiquiatría puede ser que tengas algunas cositas típicas como no sé, una enfermedad maníaco-depresiva tipo 1, ¿no? Que tiene una indicación farmacológica precisa que es litio y punto. Salvo eso, tampoco en psiquiatría nada encaja. Pero bueno, volviendo al psicoanálisis, ningún caso tiene que ser típico. Es lo peor que uno puede hacer por un paciente. Creer que lo que él va a traer ya está en los libros, que está determinado por un saber que fue articulado antes. Es la peor condena, como, como una especie de augurio de un destino que ya está escrito. Ya para eso tiene su propia neurosis. Bueno, Elena, me quedé pensando, Jorgelina Estebo, no hola. sé si me ve o si se escucha bien porque estoy también en el hospital. Pensaba en todo esto último que estuvieron trayendo y en esto que decía Eve de me hago muchas preguntas, ¿no? Y cómo la pregunta es a partir de lo que uno puede ahí relanzar en el encuentro con el paciente algo que pensaba en estos casos graves, ¿no? Donde el paciente no habla, ¿no? Pero también puede ser llevado a todo encuentro con un paciente en relación a esto, que cada uno tiene eso singular. ¿Cómo poder hacer surgir ahí eso singular? Y creo que después viene el esfuerzo de poder, para usar el mismo significante que trajo Romy, bueno, hacer riguroso eso respecto de poder pensar, escribir, conversar acerca de cómo explicamos eso que pasó en el encuentro, ¿no? ¿Cómo hacemos de ese encuentro, de esa experiencia, algo teórico y transmisible, ¿no? Que bueno, esa es la paradoja del psicoanálisis.
Claro, el ser dos, el del que hablaba Jimena. En un lugar sos ultra flexible, sos un objeto que se presta al lugar donde te ponga la transferencia. Y en el otro lugar tenés que ser rigurosa con las palabras, con las articulaciones. Eh, no es el mismo modo en que uno procede en uno y otro escenario. Mm, eh, no es tan fácil, tampoco es tan difícil. Lo difícil es ser dos. Buenísimo. Bueno, ahora sí, vamos a ir cerrando que estamos en horario y la dejamos ir a Elena y le agradecemos por la clase. En el chat hay un montón de agradecimientos de gente que te saluda, agradece la clase, también lo mismo en el Facebook, ¿sí? La clase va a quedar subida en Facebook y cualquier duda nos la pueden hacer llegar y lo vamos viendo. Bueno, Elena, muchas gracias. Les recuerdo que sí. ¿Qué Facebook es? El Facebook es Curso Tobar García. Ok. Eh, Bueno, allí queda subida. Les recuerdo a los participantes, la próxima clase es el segundo viernes de junio, el 14, ¿sí? bueno, muchas gracias por la Gracias. invitación. Muy amables, muy cálidas son ustedes. Hasta pronto. Bueno, Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.